parece? Y le damos el muy buenos días inmediatamente a nuestro primer invitado, el doctor Esteban Ron. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Los saluda Andrés Mendoza aquí junto al licenciado Alcides Montilla. Buenos días, Andrés Alcides. Un honor siempre sus invitaciones a las órdenes desde acá. Muchísimas gracias. Igual, un placer conversar con usted. Oiga, una pregunta. El estado de excepción, aunque este no es el tema de fondo de la entrevista, pero sí tiene que ver con la coyuntura, eh, el estado de excepción que termina el 9 de marzo, según nos acaba de confirmar 9 de Alcide marzo. Montilla, puede ser eh, prorrogado o puede ser repetido por una sola vez o más. Bueno, es una gran pregunta. La Constitución establece que puede ser renovado por una sola vez siempre que la misma causal, es decir, el conflicto armado interno no internacional, se mantenga en la misma, ¿sí? Entonces, el presidente Noboa lo que puede es que a través de decreto ejecutivo hacer una renovación de temporalidad, es decir, por 30 días más, siempre que se mantenga la causal. Recordemos que este estado de excepción varió en cuanto a la causalidad, ¿sí? El estado de excepción en un inicio fue declarado por grave conmoción interna y después de los hechos acontecidos del 9 de enero en las instalaciones de TC Televisión, se cambió al conflicto armado interno no internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ha mantenido esta causal a lo largo del tiempo, reformando así el primer estado de excepción. Como bien ustedes señalan, el estado de excepción termina el 9 del próximo mes y puede renovarse por 30 días dentro de la misma causal. Ahora bien, es evidente, Andrés y Alcides, que los niveles de criminalidad estructural en el país han bajado. Claro, Todos los días, es evidente. SNAI, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, COSEPE, nos siguen presentando cifras en las cuales ya no se evidencia tal vez que la causalidad de un conflicto armado interno tenga que mantenerse. Es decir, que este 9 de marzo lo que puede suceder es la declaratoria de un nuevo estado de excepción con una causal diferente, ya no un conflicto armado interno. ¿Qué es lo que correspondería? No quiero hacer una vaticinación porque tendría miedo a equivocarme en ese sentido. Creo que la causal se mantiene, ¿sí? Creo que se tiene que dar continuidad a la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de manera conjunta en en esta estructura estatal que se ha dado para combatir el terrorismo y debería renovarse bajo la misma causal, abriendo así la oportunidad de que después de que caduque este estado de excepción por el conflicto armado interno, se pueda utilizar otra causal en el caso de ser necesaria. Eso es lo que correspondería, digamos, en estructura estatal y política. ¿Qué va a pasar con el Esteban, proceso? una, Sí, una dígame, pregunta, Andrés. perdón, ¿qué pasa si la guerra no fuera un conflicto armado interno, sino externo? Pongo ese hipotético caso, y uno no sabe cuánto tiempo va a durar. Pues. ¿Qué hacen en un caso de eso? Porque no puede decir 60 días ni 90, sino mientras dure. Claro, como te decía, con los estados de excepción, cuando estos se prolongan, en el caso de conflictos armados externos, es decir, ya en una guerra, lo que se hace es ir renovando paulatinamente el mismo estado de excepción. Es decir, se caduca el estado de excepción en los 90 días si es que se apela a la prórroga, pero luego se le renueva debido a que las causales se siguen manteniendo. En este caso, como te decía previamente, Andrés, creo que la causal se sigue manteniendo a pesar de los paliativos que hemos tenido en el país, a pesar de las buenas acciones Concuerdo. gubernamentales y no gubernamentales, pero para dar continuidad y no romper el tema del esquema de la administración pública, creo que debería mantenerse. Y como te digo, una vez caducado los 90 días de este estado de excepción prorrogado, volverlo a declarar porque el proceso sigue siendo continuo y ya no a través de la causal de un conflicto interno, sino de una conmoción mediana interna para que así también los niveles de tranquilidad y de percepción de seguridad en los ciudadanos
vayan aumentando, porque claro, nosotros seguimos en el espectro social de que estamos ante un conflicto armado interno. Ahora, la conmoción es un grado menor, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco ir retomando esa confianza en el Estado y en este caso Fuerzas Armadas y Policía. Creo que eso es lo más conveniente, Andrés. Perfecto, las 9 de la mañana, perdón, 8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos, son las 7 con 35 en el territorio insular de Galápagos. Vamos con don Alcides Ezequiel Montilla García. Doctor Ron, para terminar con este tema, me parece muy importante lo que ha sucedido en las últimas horas a propósito de una decisión que ha tomado el juez de garantías penitenciarias de Guayaquil, Manuel Peña, que acaba de emitir hace pocas horas un habeas corpus a favor de los presos y haber declarado la vulneración de sus derechos humanos por parte del Estado a través de las Fuerzas Armadas, lo que ha hecho que los militares, en el caso de Los Ríos, por ejemplo, abandonen el control de la penitenciaría de Los Ríos y le den al SNAI esa responsabilidad. O sea, como quien dice, están acatando lo que dice el juez. Ahora la pregunta es, en un estado de excepción que le da a los militares la potestad para hacer presencia militar y policial en el país en el tema de la seguridad, ¿cómo viene un juez a interferir realmente el trabajo de los militares y de los policías? ¿Cómo podemos explicar eso, doctor Ron? A ver, los estados de excepción, Alcides, no interrumpen las garantías jurisdiccionales y las garantías constitucionales, ¿sí? Ya se temía que podía suscitarse la presentación de habeas corpus en general por las personas que en este momento están privadas de libertad en centros penitenciarios que no ofertan o al menos no establecen las garantías mínimas de convivencia y no hacinamiento. Recordemos que el habeas corpus, según la propia Constitución, no según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, hay un pequeño vacío que tenemos, pero el habeas corpus tiene dos finalidades. Que la persona que haya sido privada de libertad de manera ilegal recupere esta de manera inmediata. Pero además, el habeas corpus tiene una finalidad preventiva, ¿sí? O, en este caso, restaurativa. ¿Qué es lo que sucede? Hablemos en términos más sencillos para que las personas que nos ven y nos escuchan lo entiendan. Se pueden presentar habeas corpus cuando las condiciones de los CPLs interrumpen con las condiciones de vida de una persona privada de libertad. Por ejemplo, cuando existe un hacinamiento absoluto. Por ejemplo, cuando no hay garantías de salud o salubridad. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasa para tener un poquito también de cuadros comparativos cuando han existido los amotinamientos en los diferentes centros carcelarios del país? Se presentan habeas corpus de las personas que están ahí detenidas porque obviamente no hay esa garantía de la vida y de la integridad de la vida dentro de los CPLs. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo que ha pasado respecto a la presentación de este habeas corpus. De hecho, ya fue presentado la semana anterior y qué es lo que pasa y cuál es el entorno general de esta situación, Alcides, que hasta el día de ayer hay más de 7.000 personas detenidas. Hay detenidas en los operativos que ha realizado Fuerzas Armadas y Policía Nacional. De estas 7.000 personas no existe una certeza cuantitativa, ¿sí? De cuántas personas fueron detenidos en flagrancia y si la formulación del delito en flagrancia ya se realizó, se calificó la flagrancia también y estas personas están en cumplimiento de pena. No se sabe si de estas 7.000 personas, cuántas están detenidas con fines investigativos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede esto? Una indeterminación del número de personas en general, y ya sabemos que en el Ecuador los procesos judiciales son bastante lentos. Ahora, 7.000 personas, Alcides, cuando la población penitenciaria excede el número de personas que realmente pueden albergarse en los EPLs, entiendo que del último censo 2022 hasta diciembre de 2022 hay 33.000 personas detenidas.
más 7.000, estamos hablando de 40.000 personas detenidas, cuando la capacidad real del Ecuador es de 17.000 personas detenidas. Entonces, es cuestión de matemática que no existe la garantía en este caso en los CPLs para mantener un tema de integridad física. Y es por eso que muchas personas, y no va a ser el primer habeas corpus, Alcides, eso por seguro, que van a apelar a esta garantía constitucional para recuperar su libertad. Vea, doctor, que el tema es tan interesante que me permite hacerle otra pregunta antes de Claro, entrar por el tema de la consulta popular, ¿verdad? Si decimos que son 7.000 personas, realmente uno no sabe si son 7.000 o son más o son menos, porque ¿quién los ha juzgado? Hay no fiscales, hay hay. jueces, hay fiscales penitenciarios, como le llaman, un canal de investigación de qué es lo que ellos han hecho. Ya los han dejado libres, no están libres. ¿Dónde están? Están en los centros penitenciarios, en las cárceles provisionales, o han caído en la impunidad finalmente, como yo sospecho, doctor. Lo que pasa es que en ese sentido, Alcides, no tenemos una certeza, no tenemos una certeza de cuál ha sido las acciones posteriores por parte del Estado, ¿sí? Tampoco tenemos una certeza de si las personas detenidas, como te decía previamente, existen solo dos posibilidades, o que fueron detenidas en un delito flagrante, ¿sí? O que fueron detenidas con fines de investigación. Es que no hay otra posibilidad, ¿sí? La última posibilidad es que ya son parte de una investigación que realice la fiscalía de otros procesos, ¿sí? Y también haya una detención con fines de investigación. No hay otra posibilidad, Alcides. Y de esas 7.000 personas, no sabemos el estatus de ninguna de esas, tampoco, y eso te digo que el gobierno debería por lo menos hacer una coordinación con la función judicial. ¿Cuántos procesos judiciales se han iniciado a efectos de formulación de cargos de esta persona? Consejo de la Judicatura no ha dicho absolutamente nada. Claro, la Judicatura está luchando con sus propios demonios en cuanto a la Claro. formación del Pleno, ¿no? Pero no tenemos un dato y sin ese dato no podemos hacer mayor consistencia en cuanto a declaraciones. Y claro, yo creo que dentro del proceso que se está manejando, también existe cierto sigilo de información, es decir, que las personas que han sido detenidas es bastante complicado que salgan a la luz pública. En primer lugar, no se puede por debido proceso, pero en segundo lugar, por un tema de estrategia en cuanto a las bandas terroristas que operan y también la membresía que tendrían las personas ahí por los grados de peligrosidad. Entonces, digamos que prácticamente se entiende el por qué no hay esta información, pero era cuestión de tiempo. Esto era una válvula de presión para que los habeas corpus empiecen a fluir en ese sentido. Y ojo, Alcides, que ahora que el juez se pronunció y fue favorable a ese habeas corpus para que recuperen la libertad, algunas personas, van a haber otras personas que van a seguir el mismo ejemplo y van a acudir a la misma garantía constitucional, van a acudir a los mismos argumentos porque ya se otorgó. Ahora, ¿qué correspondería al CIDES en este caso? Que el gobierno, o a través de la institución correspondiente, en este caso sería SNAI o Fuerzas Armadas, o inclusive el propio Ministerio de Gobierno, apele de este habeas corpus. Ojo, ¿no? Eso tendría que ser una acción inmediata para que el habeas corpus vaya en apelación a la Corte Provincial y en ese sentido también se soliciten medidas cautelares para que este habeas corpus no surta efectos de manera inmediata y así detener la salida de las personas privadas de libertad, pero siempre con certeza de que estas personas efectivamente no están en este tipo de procesos. Doctor, le está dando usted asesoría gratis al Ministerio de Gobierno. Pero ahora No sí, es mi vayamos decisión. al tema electoral realmente, ¿no? Porque ya estamos sintiendo los primeros aires electorales una vez que ya el Consejo Nacional Electoral, que ha estado prorrogado, pues, doctor, a través de un force político legal, es un force político legal que mantiene en este momento al Consejo Nacional Electoral en vigencia, ahora que va a organizar la consulta popular. Hablan ya del 21 de abril. De las 11 preguntas que yo estaba leyendo, pues algunas son de consulta, otras son de referéndum,
la mayoría tiene que ver con el tema de los militares, ¿no? En unos casos, en otros de sus funciones, de sus atribuciones. Y muchos dicen, oiga, pero esas preguntas que nos han puesto, esas todo el mundo va a decir que sí, pues doctor, y unas son innecesarias porque ya están en vigencia. Entonces, ¿cuál va a ser la tramitología? ¿Cuál va a ser el procedimiento para que el ciudadano sepa qué es lo que hay que hacer al momento de la votación, doctor? A ver, el Consejo Nacional Electoral se ha reunido, ha aprobado ya el calendario electoral. El 21 de abril vamos a estar en urnas nuevamente. La convocatoria se oficializará esta semana. Vienen dos procesos específicamente. El primero es que las organizaciones políticas y sociales se inscriban para hacer campaña por la consulta popular en cada una de las opciones y en cada una de las preguntas por el sí y por el no. Y después de eso viene la campaña para consulta popular. Efectivamente, se va a presentar una papeleta donde hay dos tipos de preguntas. Hay las preguntas de consulta popular abierta, ¿sí? O plebiscitarias, que son todas estas preguntas que al menos son las 6 primeras preguntas, Alcides, las 6 primeras preguntas que no tienen una incidencia en el esquema jurídico ecuatoriano o no representan una enmienda o Lo de la reforma consulta, ¿no? constitucional en general. Mientras que las otras 4 preguntas sí requieren acciones posteriores porque todas han sido calificadas a través de un procedimiento de enmienda. Ahora bien, de esas preguntas, al menos en las que son de consulta popular abierta, estas preguntas abiertas que sirven para tomar o al menos dotar de legitimidad a las decisiones estatales, algunas de ellas, bueno, de hecho, una de ellas ya es prácticamente inservible. Las demás es en cuanto a las funciones de las Fuerzas Armadas para que puedan estar alrededor de los CPLs haciendo los procesos de monitoreo y además del control de acceso a los centros de privación de libertad, que esto, ojo, no es una atribución, no es una atribución de las Fuerzas Armadas en general, solo es en estados de excepción. Entonces, se va a abrir esa posibilidad. De ahí, las otras preguntas, al menos 4, representan reformas al Código Orgánico Integral Penal, que son la subida de penas de los años de penas y que no se acepten o al menos legalmente se restrinjan medidas opcionales cuando una persona cumple una pena. Por ejemplo, que haya para ciertos delitos, por ejemplo, que una persona salga en una libertad condicional o arresto domiciliario. Hay una pregunta trascendental, Alcides, que es prácticamente inservible en este momento, que es el tema de los bienes de origen ilícito que pasen a propiedad directamente del Estado. Claro, que ¿Y hay una por qué? reforma Exactamente, la con la semana reforma que anterior, se está Alcides, discutiendo, ¿no? sí, la semana anterior, Alcides, la Asamblea Nacional ya aprobó, ¿sí? Las reformas La ley de a la extinción. ley de extinción de dominio. Y haciendo un análisis de esas reformas de artículo 1 y artículo 50, se habla de que estos bienes, en el caso de tener una sentencia favorable, digamos así, para el Estado, pasarán directamente a propiedad del Estado. Entonces, esa pregunta prácticamente queda insubsistente. Ojo con un tema. Esa ley está en este momento para sanción o objeción presidencial. Y claro, el presidente Noboa no se ha pronunciado sobre la misma hasta que la consulta pueda proceder, porque si no nos quedamos con una pregunta que no me sirve de absolutamente nada. Por Entonces, supuesto. es a eso lo que nosotros nos vamos a ver abocados el 21 de abril. Y en segundo lugar, las preguntas que son refrendatorias, 4 preguntas refrendatorias, que tendrán anexos, es decir, todas las reformas que se tienen que dar al sistema jurídico ecuatoriano, empezando desde la propia enmienda constitucional y el otro conjunto de leyes orgánicas y ordinarias que se tienen que reformar para que puedan proceder con las mismas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en la consulta. Las 8 de la mañana, 50 minutos, 8 de la mañana, 50 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Esteban Ron, constitucionalista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Ron, en la línea que le preguntaba Alcides y estoy leyendo sobre las preguntas que van a ir en la consulta popular, hay algunas, como usted decía, que tienen anexos y
honestamente creo que como ciudadanos, no sé hasta qué punto todos nos demos el tiempo necesario para ir a leer todos sus anexos, porque esa es una realidad. Creo que pues muy difícilmente o con mucha suerte, pues leeremos todas las preguntas con detenimiento. En estas preguntas que sobre todo hay anexos y que usted decía de que deben de haber otras enmiendas, ¿a qué cuerpos normativos específicamente deberían ir estas enmiendas y en qué tiempo aproximado debería de ejecutarse esto para que, como usted mencionaba hace un momento, pues esta consulta tenga la validez y que de una u otra manera pues tenga el sentido de que todos vayamos nos movilicemos el 21 de abril nuevamente a urnas? Buenos A días. ver, Noemí, buen día. Igual, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que pasa? Y los anexos solo estarían en las 5 últimas preguntas. Y claro, los anexos tienen, o al menos se refieren a dos cosas. La primera es que la Corte Constitucional previamente lo que hizo es dar un examen de vialidad. ¿Qué es el examen de vialidad? Dijo, estas preguntas van a pasar a través de un proceso de enmienda constitucional. Proceso de enmienda constitucional que tiene que llevarlo a ejecución la Asamblea Nacional en el caso de que exista una votación favorable en la consulta popular. ¿De acuerdo? Y el propio anexo me va a decir cómo se va, y no solo el anexo, sino la pregunta, me va a decir cómo se va a reformar la Constitución y en qué artículos específicamente se lo va a hacer. ¿De acuerdo? Por Ok. ejemplo, si nosotros estamos ante una pregunta respecto de la deportación, admisión y expulsión de las personas, ¿no es cierto? Una pregunta que quedó fuera y lo voy a utilizar solo para efectos dinámicos. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Está usted de acuerdo que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer así la seguridad, conforme al anexo de la pregunta? En el anexo, usted va a encontrar, ¿no? Cuál va a ser la enmienda constitucional, pero además cuáles otros cuerpos normativos se van a reformar. Pongo ejemplos. Se van a reformar otras leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado, el Código Orgánico Integral Penal, etcétera. ¿Sí? Entonces, una vez aprobada la consulta popular, en el caso de tener una votación favorable, la Asamblea Nacional, con los resultados inmediatamente, tiene que formar una comisión especializada de enmiendas para que ejecute la reforma constitucional dentro de los siguientes 60 a 90 días. Y a la par, se ejecuten las reformas legales que, ojo, Noemí, ya están planteadas en los anexos, es decir, es un proceso de codificación, ¿sí? Es decir, poner nuevamente en la ley o enmendar la Constitución sobre lo que ya nos hemos pronunciado y dotarle de las formalidades. ¿Cuándo vamos a tener los efectos del referéndum? Como le decía previamente, aproximadamente en 90 días después de los resultados de la consulta para que pasen los procesos reformatorios o enmendatorios en la propia Asamblea Nacional. Es un proceso que sí o sí tiene que regresar a la Asamblea Nacional para que se dé el cambio. Ok, clarísimo. Tengo una pregunta sobre su opinión sobre reformar el Código de Trabajo. Veo que la pregunta décima refiere a modificar Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, de acuerdo también a un anexo. Esta pregunta no pudiera ser contradictoria con lo que se ha venido diciendo sobre la estabilidad laboral o más bien es como para dinamizar economía y poder generar otras fuentes de trabajo con modalidades diferentes a las bueno, que no se concibe ahora en nuestro país ni en nuestra constitución, ¿no? Claro, a ver, esta pregunta es una de las preguntas que más discusión ha tenido en los últimos tiempos. ¿Y por qué? Porque justamente alrededor de todo el tema de los efectos, principalmente en los ámbitos económicos y sociales, existe mucha especulación respecto a los efectos que puede producir esta pregunta. ¿Y a qué me refiero con esto? A que podría ser una forma de regularización de ciertos mecanismos de precarización laboral. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa en los regímenes laborales estatales y en general regionales y hasta mundiales? Que tenemos el sistema de derechos adquiridos. ¿Qué son los derechos adquiridos? Que no se puede empeorar bajo ningún concepto la condición de un trabajador en una relación laboral. ¿Ya?
¿Qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional en este sentido? Y esa es la principal garantía de no generar una implosión en el régimen laboral ecuatoriano y que no sea ilegal o inconstitucional. Nos ha dicho que mientras sea una primera relación laboral entre empleado y empleador, en primer lugar, no hay derechos adquiridos de acuerdo, ¿sí? Porque es la primera vez que se va a fijar. Segunda cosa, ¿sí? Que las empresas, o en este caso los empleadores en general, procuran no hacer contrataciones de personas, sino precarizar el trabajo de manera indirecta a través de otros mecanismos, aunque legales, no estabilizadores de las relaciones laborales, como por ejemplo un contrato de prestación de servicios, lo que hace que la persona sí tenga niveles de precarización. Segunda premisa, entonces, elimino esa incertidumbre. Y tercera, que en la dinamización económica, esto puede ser un mecanismo de regularización del trabajo informal, existente, ojo, ¿no? Ujú, Nuevamente, empleadores que contratan por debajo de la mesa a ujú. personas y obviamente pagan en cuanto a una liquidez o monetario y no tienen ni registro de la persona, menos aún una afiliación a la seguridad social. ¿Qué es lo que se establecería de esta manera en la contratación por horas? En primer lugar, primera relación laboral. En segundo lugar, para la dinamización económica, que se fije un precio de hora mínimo a Ujú. pagarse que tenga relación al salario básico unificado. Es decir, que de esos 450 y pico de dólares se haga un cálculo diferenciado y proporcional para ver cuánto costaría una hora mínima. Y esas horas, a su vez, Noemí, van a tener una categorización de acuerdo al trabajo y a la complejidad del trabajo. No es lo mismo una hora, no quiero ser peyorativo, sino en un ejemplo sencillo, ¿sí? No es lo mismo realizar un trabajo que sea mecánico y que no tenga ningún tipo de riesgo laboral, ¿sí? A un trabajo que no sea tan mecánico, sino más operativo, de racionalidad o discernimiento y que tenga riesgos laborales. Entonces, las horas pueden variar en virtud de la calidad del trabajo. Y eso es lo que está supeditado a ser regulado a posterior por el Ministerio de Trabajo, pero claro, ya la Corte Constitucional nos ha dicho que con esas tres premisas no existiría una ilegalidad y que de hecho es una forma de dinamización de la economía, siempre y cuando hayan los ejercicios regulatorios adecuados por parte del Ministerio de Trabajo, con visitas in situ y además con una inscripción, digamos, en el Ministerio de Trabajo de los tipos de trabajo y las horas que se están pagando. Yo estoy favorable a eso en el ámbito personal, pero se requiere de mucho monitoreo porque sí, en el caso de incertidumbre se puede caer en una precarización. Claro, aquí es digamos, lo que siempre se ha cuidado para evitar que haya un trato menos favorable para el trabajador y abusos por parte de empleadores, también como constitución de otras sociedades para generar como este primer empleo, pues, ¿no? Pero muchísimas gracias por su respuesta, doctor Ron. Le doy paso a Andrés con sus preguntas. Ingeniero Mendoza, usted continúa con la entrevista. Gracias, Noemí, gracias, Alcides. Las 8:59, ya las 9 de la mañana, ya las 9 de la mañana. Doctor Esteban Ron, una pregunta. Esta consulta popular va a requerir los resultados de una, de que luego en el Congreso, en la Asamblea, se tengan que expedir leyes al respecto. Usted ya nos dijo, por ejemplo, en el caso de la extinción de dominio, no se requiere si es que el presidente sanciona la ley, pero en los diferentes temas se van a tener que expedir leyes o reformar leyes. Absolutamente, Andrés. Justamente le contestaba a Noemí ese tema y claro, en cada uno de los anexos de las preguntas que son refrendatorias, se requiere el cambio legislativo. Y ojo, Andrés, no solo en las preguntas de referéndum, ¿sí? Sino también en las preguntas de plebiscito. Por ejemplo, en las 6 primeras preguntas, que digamos que son las preguntas abiertas en cuanto a las reformas al COIP para aumentar las penas, se requieren de cambios legislativos, pero obviamente no ingresan a ese paquete rápido, a ese paquete
que tiene que estar supeditado a enmiendas constitucionales. Y de hecho, nuevas contradicciones, Andrés, y esperemos que la Asamblea Nacional sea sesuda en el último tiempo. El día de hoy hay el debate respecto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en el cual se quiere modificar, entre otras, el recurso extraordinario de revisión, tipificación de nuevos delitos, inclusión de nuevos tipos penales, etcétera. Y las preguntas que están siendo realizadas por parte del presidente Noboa, de hecho, hay la intención por parte al menos de dos bloques de ya incluirlas como reformas en este debate que se va a tener el día de hoy. Ojo con eso, ¿no? La Asamblea Nacional tampoco se puede extralimitar e ir dejando sin efectos y contenidos a la consulta popular a efectos de generar una deslegitimación del proceso. Porque claro, estas iniciativas de reformas legislativas tienen otro tipo de circunstancias y otro tratamiento, Andrés. Claro, definitivamente es así, pero ahí, como dicen, la pregunta es, ¿cuál fue primero, el huevo o la gallina? Acuérdese que claro, acuérdese que dijeron que muchas de las preguntas no era necesario que se hagan por vía de plebiscito, sino que, o de consulta, sino que se podían hacer vía ley, ¿no? De hecho, de las 6 primeras preguntas que son plebiscitarias, Andrés, 5 de ellas pueden realizarse a través de mecanismos legislativos, ¿sí? Porque son reformas estrictamente legales. Solo la pregunta que tiene que ver con las atribuciones y funciones de las Fuerzas Armadas en el ejercicio del monitoreo alrededor de los EPLs es la única que requiere tal vez otro tipo de modificación en cuanto a la estructura de las propias Fuerzas Armadas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha dicho el presidente Noboa en ese sentido y qué es lo que ha dicho la ministra Palencia? Creo que es una narrativa y una justificación importante a señalar, que al no tener los niveles de confiabilidad en la actividad legislativa y confianza en cada uno de los asambleístas, los procesos pueden realizarse de una manera turbia, ¿sí? E inclusive estar supeditados a un tipo de negociación política. Lo que quiere evitar el gobierno con esto es que haya una dependencia a la actividad legislativa y a la conveniencia política, así como también el tema de los tiempos en los que pueda demorarse la Asamblea Nacional. Entonces, se salta el proceso de dependencia y también se salta el proceso de temporalidad. Entonces, es una maniobra finalmente que ha hecho el presidente de la República de gobernanza, ¿sí? En la cual ha puesto en jaque nuevamente a la Asamblea Nacional, Andrés. Claro que sí, claro que sí. Todos sabemos que aunque los números de esta asamblea dicen que son mejores que los del anterior, igual la gente pues no le tiene simpatía a la asamblea como institución. Eso viene desde hace muchos años. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García. Doctor, hablando del tema que usted ya adelantó, ¿no? Y que tiene que ver con las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la discusión se basa sobre dos hechos trascendentales. La primera, la revisión de las sentencias con estos agregados o estos complementos de que puede haber informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de otros organismos adyacentes. Y la segunda, el tema de que podrían obligar a la Asamblea, ¿verdad? A que a través de la petición de a obligar a la Fiscalía, no a la Asamblea, a la Fiscalía, de que a través de una reforma algún legislador le pida a la fiscal que le informe sobre la investigación de determinados casos. Cuando eso está, pues ustedes saben, los abogados, eso es en etapa primaria, eso es exclusividad de la investigación de la fiscalía. Y de todo esto, lo que se quiere finalmente es tumbar todo lo que tiene que ver con el tema de las sentencias a Correa. ¿Eso es así, doctor? A ver, lo que se ha propuesto y de lo que se escucha en la actividad legislativa, principalmente de dos bloques políticos, principalmente de Construye y del Partido Social Cristiano, quienes han manifestado estar absolutamente en desacuerdo de las modificaciones
del recurso extraordinario de revisión en el ámbito penal han señalado que efectivamente este recurso extraordinario de revisión se lo quiere supeditar, ojo, que esto es sumamente importante, a declaraciones de organismos internacionales de derechos humanos, ¿sí? Porque actualmente, ¿qué supone el recurso extraordinario de revisión, Alcides y Noemí? Supone que en caso de que existan nuevos Claro, elementos nuevos. sobre los cuales se dictó una sentencia, pruebas, no evidencias, sino pruebas, y que fueron motivación especial y sustento de una sentencia condenatoria de una persona o varias personas y que radicalmente cambie la circunstancia, se revise. De hecho, el Código Orgánico Integral Penal, y eso que no, a mí no me gusta el ámbito del derecho penal, establece inclusive que la persona que se presumía muerta, asesinada, o cualquiera de las figuras, aparezca viva, ¿sí? Entonces, hay el coloquialismo en ese sentido del recurso extraordinario de revisión que dices cuando el muerto aparece vivo. Es decir, circunstancias que realmente cambian totalmente el sentido de la sentencia en virtud de la prueba. ¿Qué es lo que se está pretendiendo, al menos con el texto que se ha ventilado a la opinión pública? Que el recurso extraordinario de revisión pueda aplicarse siempre que haya una revisión y pronunciamientos de organismos de derechos humanos no jurisdiccionales. Y eso es sumamente importante. ¿Qué significa que no sea jurisdiccional? Que no administre justicia, es decir, que no sea parte del sistema interamericano de derechos humanos. Organismos como por ejemplo al que apeló en su momento la Revolución Ciudadana, como el de Lawfare, en el caso de Jorge Glass, ¿no? Y que esos pronunciamientos de los organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales sean valorados por el juzgador para tener una favorabilidad ulterior en la sentencia. Eso rompe Alcides con dos principios básicos. El primero, el de unidad jurisdiccional y valoración de la prueba, ¿sí? Es decir, solo un juez puede analizar la prueba o evidencia, ¿sí? Y el de valoración de la prueba es que se tiene que actuar o revisar un proceso judicial y se garantiza el resultado del mismo por pruebas actuadas, no por manifestaciones inclusive externas de organismos de derechos humanos cuya perspectiva es totalmente diferente. Entonces, esa es la gran diferencia y creo que ese es el punto de quiebre de estas reformas que se van a dar en cuanto al Código Orgánico Integral Penal para la posibilidad de interponer recursos extraordinarios de revisión de sentencias. Doctor, otra cosa que le quiero preguntar, y ya adelanté un poco frases, ¿verdad? Es sobre el Consejo Nacional Electoral, prorrogado, que va a organizar otra vez la consulta y el referéndum, ¿verdad? El 21 de abril. Y Es las un elecciones. organismo prorrogado, doctor, un organismo prorrogado. Está actuando mediante un force político legal. ¿Por qué? Porque ya hace 3 años tenía que haberse renovado parcialmente. El Consejo de Participación Ciudadana está pidiéndole auxilio legislativo a la Procuraduría para que le diga si puede o no puede renovar parcialmente el Consejo de Participación, el Consejo Nacional Electoral. Además, pues, doctor, en este país todo el tiempo hay campaña electoral, pues. Una junta parroquial quiere nombrar a la presidenta de la junta, tiene que volver el Consejo Nacional Electoral a época electoral y así nunca vamos a renovar el Consejo Nacional Electoral, pues, doctor. ¿Cuál sería la Aquí, fórmula? aquí hay un tema, Alcides, estrictamente discursivo y lamentable por parte de los propios consejeros del CNE. Ujú. El día de hoy escuchaba lamentables declaraciones, perdón, antes de entrar a la entrevista con ustedes, de uno de los consejeros del CNE, no el vicepresidente, sino el señor Cabrera, que decía que él se quedará hasta que la ley y el Consejo de Participación les diga. Irresponsables declaraciones, ¿y por qué les digo esto? Los periodos constitucionales, y estamos hablando de un tema constitucional, de duración de los consejeros del CNE, establecen 6 años con una renovación intermedia de 3 años. Esta renovación intermedia que atenderá a un sistema de sorteos. 2 consejeros la primera vez, 3 la siguiente y así sucesivamente. Este Consejo Nacional Electoral, y ojo con el dato, solo se ha renovado parcialmente al CIDES una vez desde la existencia del CNE,
¿sí? Una sola renovación parcial ha tenido este Consejo Nacional Electoral en el año 2017, Mm, ¿sí? Recordarán en esa transición del presidente Paredes al presidente Pozo, ¿ya? Solo ahí se dio una renovación parcial. En primer lugar, ¿qué corresponde? No una renovación de dos consejeros, sino de tres, porque ya se dio una de dos. ¿Sí? Primera maniobra y mañosería política, en este caso del entonces CPCCS, favorecer con una renovación de dos consejeros. Estos consejeros, que son definitivos después del periodo de transición, ¿sí? Del CPCCS, recordarán ustedes a lo que se le denominó el Trujillato, son los nuevos consejeros definitivos que entraron en octubre del 2018. La renovación correspondía en octubre del 2021. Pero ¿qué es lo que sucedió? El Consejo de Participación Ciudadana, a través de la lucha con sus propios demonios entre el presidente Ulloa y demás, no logró jamás establecer ninguna prioridad concursal, no solo del CNE, sino también de otro tipo de instituciones. Finalmente, Alcides, se logra una convocatoria el año anterior, 2023, para la renovación parcial de dos consejeros. Y esta convocatoria fue interrumpida por acciones jurisdiccionales que enviaron el concurso a la fase 1, es decir, nuevamente a la presentación de candidaturas de la renovación parcial. En este momento ya les toca la total, ojo, ¿no? claro, claro. Ya se cumplen 6 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay este escudo del Enfoque proceso electoral electoral. que no es escudo, Alcides, ¿sí? Bajo ningún concepto es escudo. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay una norma, y estamos en derecho público, que diga, cuando estamos en periodo electoral, los consejeros son intocables o no se puede renovar. Diferente es el tema de una convocatoria a elecciones. Cuando hay convocatoria a elecciones, ¿sí? Y que esta convocatoria tenga un régimen inclusive nacional, es mucho más complicado hacer la renovación de consejeros. La Procuraduría se pronunció en su momento en este relato y dijo que no se puede iniciar los juicios políticos cuando estamos en un proceso Electoral. en un proceso electoral convocado. Y claro, el CPCCS lo que está tratando al menos es de curarse en sano, porque la Procuraduría, perdón, el coloquialismo, ya la embarró y cometió el error de decir que convocatoria es una cosa, que periodo electoral es otra cosa, y etcétera, para escudar a los consejeros en el juicio político. Entonces, el CPCCS acude a la Procuraduría y le dice, en tu embarre, perdóneme la expresión nuevamente, desembárralo, ¿sí? Y el CPCCS está esperando ese La respuesta. pronunciamiento. Ahora, ¿se pueden renovar? Sí, Alcides, mientras no medie una convocatoria. Este periodo electoral se convoca esta semana, ¿sí? El de consulta popular, este proceso electoral. Se terminará en mayo el proceso electoral, los resultados oficiales se espera entregarlo en Vienen las mayo y elecciones. hasta ahí se acabó. Y las siguientes elecciones, las nacionales de 2025, serán convocadas en octubre de este año. Es decir, yo tengo La vuelta junio, julio, de agosto y 4 meses. septiembre para renovar a los consejeros sin ningún problema. ¿Sí? Pero el CPCCS debe hacer el concurso a la par y tener listos a los consejeros, se cierra un periodo electoral e ingresan los nuevos. Esto es un tema de voluntad política y calendarización. Nada más que eso. Y claro, obviamente hay fuerzas políticas, no digo organizaciones, sino fuerzas políticas, actores intermedios que están minando este proceso de renovación, quién sabe con qué finalidades. ¿Sí? Solo Preciso y pongo claro, un... doctor. ¿Sí? Preciso Ya, y perfecto. claro, doctor. Las últimas preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Gracias, así es. Doctor Ron, yo me voy a cambiar un poquito el tema, pero me parece que es importante porque nos afecta a todos. El día viernes hubo debate en la Asamblea, no se consiguieron los votos necesarios para que la Asamblea rechazara, digamos, la objeción la objeción que hizo el presidente a esta ley. Por tanto, pregunta, la ley pasa por Ministerio de Ley. ¿Se tienen que esperar los 30 días para que se publique en registro oficial? Exactamente, para que empiece a aplicar la tarifa del IVA, ya no del 12, sino el 13%, porque escucho algunos comentarios que se tienen que esperar los 30 días para cumplir esto de que pasa por Ministerio de Ley o no es necesario. No, no, Noemí, no es necesario
no es necesario que se cumplan los 30 días para que pase por el Ministerio de la Ley. En ese caso, la ley orgánica de la función legislativa es clarísima, ¿no es cierto? Y la ley orgánica nos dice que habían dos opciones del día del debate. O allanarse, en este caso a la objeción presidencial, ¿sí? Con una mayoría simple, es decir, solo Mitad con más la uno. mayoría de los asistentes a la Ujú. sesión, o a través de una mayoría compuesta 2/3 de la Asamblea, regresar al proyecto inicial. No hubo ninguna de las dos mayorías ni ninguna de las dos intenciones. Eso abre la posibilidad de que el presidente Noboa, con plenas atribuciones y funciones, porque así lo manda la ley orgánica de la función legislativa, ¿sí? Claramente emite el decreto de cambio, en este caso, del IVA. Es decir, no Ujú. se tienen que esperar los 30 días porque tengo una norma expresa que faculta al presidente de la República a realizar este cambio dentro del régimen tributario a través de un acto. Nada más que eso, Noemí, y no se requiere la espera de eso, porque la propia ley Ok. así lo establece. Listo, entonces se publica la ley en el registro oficial y desde ese momento deberíamos tener ya tarifa del 13% de IVA, Para abril. a menos que se diga que se aplica a partir de marzo. Lo que pasa es que es un impuesto de recaudación inmediata, solo que de liquidación mensual. Entonces, en principio, igual que el ISD, porque volvemos a tarifa 5%. Entonces, debería de ser de forma inmediata, porque la ley no prevé estando ya vigente, publicar el registro oficial, no prevé una aplicación posterior porque Así no hay es. disposición transitoria ni general que lo diga así, ¿no? Muy bien, no, usted sabe más derecho que yo, Noemí, en ese sentido. No, no, no. Lo que pasa es que en Atalaya siempre me toman la lección y sí, efectivamente, al ser un impuesto de recaudación inmediata, como usted acertadamente lo establece, ¿y por qué el presidente Noboa no ha emitido el decreto? Porque obviamente tengo que allanar el camino para hacer la ejecución de este impuesto de manera inmediata. Y es decir, configurar en este caso al ente recaudador, SRI, ¿sí? Ujú. Para que haga la configuración interna, ¿sí? Y además que todo el régimen tributario interno vaya cambiando a ese Claro. 13%. Es por eso que el presidente Noboa no ha ejecutado el decreto, no ha emitido el decreto de cambio, porque obviamente está allanando el camino para que se cambie en la administración pública la posibilidad de esta recaudación. Es por eso la demora, no por los 30 días, obviamente. Ok, sí, no, lo decía porque cuando pasó el terremoto, que se incorporó también, se cambió la tarifa, ahí la ley se expresa, decía, aplica desde el primer día del segundo semestre del año, por eso teníamos tarifa desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo, nada más era, sí, sí. Entonces, Ingeniero Mendoza, usted continúe con la entrevista. Gracias, gracias, don Alcides, para agradecerle al doctor Esteban Ron por estar con nosotros y luego de esta interesante entrevista en la que incluso le han tomado la lección, como ustedes dicen. Gracias, Siempre en Carlos. Atalaya me toman la elección, hay tantos temas, Andrés, que se Sí, debaten, que uno tiene que venir muy preparado para las entrevistas en esta radio, pero no, gustoso siempre. Buen alumno el doctor, porque saca buena calificación. así es. Eso es lo importante, Alcidito, Claro tienes que sí, razón. por supuesto. Muy bien, doctor. Bueno, gracias y que Gracias, tengan Gracias a doctor. muy buen ustedes, día. muchísimas siempre gracias, que tengan un honrado, buen que día. Que tengan le un vaya excelente bien. día. Bueno.